En la historia de la humanidad, los grandes nombres casi siempre dejaron rastros escritos. Moisés con sus tablas, Buda con sus sutras, Mahoma con el Corán, filósofos como Platón y Aristóteles llenando pergaminos, incluso emperadores y reyes que ordenaban inscribir sus decretos en piedra para que nada se olvidara. La escritura era la marca de la eternidad, la forma en que las palabras escapaban del viento y se volvían inmortales. Y sin embargo, hay un vacío que desconcierta. Jesús nunca escribió nada, ninguna carta, ningún evangelio, ningún poema, ninguna reflexión grabada por su propia mano. El personaje más influyente de Occidente, la figura que dividió la historia en un antes y un después, no dejó una sola línea que podamos atribuirle directamente. ¿No resulta inquietante? ¿Cómo puede alguien que transformó el mundo haber guardado tanto silencio con la pluma? ¿Cómo es posible que un maestro cuya voz, según se dice, conmovía multitudes, no haya querido fijar en papiro el corazón de su mensaje? Ese silencio no es un simple accidente. Es un eco que resuena a lo largo de los siglos, un vacío que se vuelve tan poderoso como la palabra misma. Porque en el hueco de lo no escrito, cada generación proyecta sus propias preguntas, sus propias dudas, sus propios anhelos. Algunos se preguntan si Jesús no escribió nada porque nunca existió realmente, que su figura fue una construcción mítica elaborada por discípulos y comunidades posteriores. Otros, más creyentes, sostienen que fue una decisión consciente, que no necesitaba de tinta ni pergamino, porque lo que transmitía era demasiado vivo para ser encerrado en frases estáticas. Imagina la escena: un rabino del primer siglo, rodeado de pescadores, campesinos, enfermos y marginados. ¿Qué valor tendría para ellos un texto escrito si la mayoría ni siquiera sabía leer? Su mensaje debía ser contado, narrado en parábolas que pudieran repetirse alrededor de una fogata, en la plaza del mercado, en la intimidad de una familia. La palabra oral era como una semilla que viajaba de boca en boca, y sin embargo, algo dentro de nosotros sigue incomodándose con ese vacío, porque sabemos que la palabra escrita fija, ordena, protege de la distorsión. Si Jesús hubiera escrito aunque fuese una página, hoy no habría lugar a tantas interpretaciones, tantas divisiones, tantas guerras libradas en su nombre. O quizás sí. ¿Es posible que su silencio fuera en realidad la decisión más radical de todas? Un acto deliberado, casi profético, que asegurara que su voz nunca pudiera ser domesticada por la rigidez de un texto. El hecho de que no haya dejado nada escrito convierte a Jesús en un espejo. Cada evangelista, cada teólogo, cada creyente ha puesto en él sus propias palabras, sus propios sueños, sus propias verdades. Ese silencio ha permitido que el cristianismo sea al mismo tiempo tantas cosas distintas: consuelo para unos, espada para otros, liberación o cadena, amor o miedo. Si hubiese escrito, tal vez lo habríamos encerrado en la letra, pero al no hacerlo, su figura quedó suspendida en un misterio que sigue alimentando debates 2000 años después. Y aquí es donde surge la primera gran pregunta. ¿Qué es más poderoso? ¿Un libro escrito por la mano de un profeta? ¿O el vacío que obliga a toda la humanidad a escribir su historia una y otra vez en torno a él? El silencio de Jesús no es ausencia, es presencia en forma de enigma. Es un eco que nos sigue llamando, que nos obliga a cuestionar, que no nos da descanso. Y tal vez, solo tal vez, ahí radique su secreto, que al no escribir nada, dejó que todos lo escribiéramos con nuestras propias manos, convirtiéndose en una figura eterna, precisamente porque nunca estuvo atada a la tinta de un papiro. Para comprender por qué Jesús nunca escribió nada, tenemos que sumergirnos en la realidad de su tiempo.
el primer siglo de nuestra era no era un mundo de bibliotecas accesibles ni de libros circulando en las manos del pueblo. Era un mundo donde la escritura era un privilegio, un arte reservado a unos pocos: escribas, sacerdotes, comerciantes acomodados y administradores del imperio. La gran mayoría de las personas eran analfabetas: campesinos, pescadores, artesanos, hombres y mujeres que jamás habían sostenido un pergamino en sus manos. La transmisión del conocimiento ocurría de otra forma, a través de la palabra viva. En aquel tiempo, un maestro no necesitaba escribir para enseñar, necesitaba hablar. Sus palabras eran recogidas por los oídos, repetidas en las plazas, memorizadas en la intimidad de las casas. Era una cultura de oralidad radical, donde la memoria era el gran archivo de la humanidad. Si pensamos en ello, el mensaje de Jesús estaba diseñado para este mundo. Parábolas sencillas, imágenes del campo, metáforas tomadas de la vida cotidiana, semillas, panes, peces, pastores, tesoros escondidos. No era lenguaje de filósofo para escribirse en tratados, era lenguaje de narrador popular, hecho para permanecer en la mente incluso de quienes jamás habían visto una letra escrita. ¿Acaso no resulta irónico? Hoy creemos que lo escrito es lo permanente y lo oral es lo frágil. Pero en aquel tiempo era al revés. Lo escrito era inaccesible para casi todos, mientras que lo oral se expandía como un fuego. La voz de un maestro podía recorrer aldeas enteras mucho más rápido que cualquier pergamino. Y sin embargo, hay un detalle inquietante. Sí había quienes escribían: filósofos griegos, rabinos judíos, historiadores como Flavio Josefo. La escritura existía. Entonces, ¿por qué Jesús no buscó un escriba, alguien que registrara sus enseñanzas palabra por palabra? Tal vez porque no lo necesitaba. Su audiencia no eran reyes ni académicos, sino pescadores, enfermos, viudas, campesinos. Gente que necesitaba relatos que se pudieran recordar al trabajar la tierra o al remar en el mar, no tratados de filosofía que requerían pergaminos costosos y alfabetización. Pero hay otra hipótesis. El silencio escrito de Jesús pudo haber sido una elección estratégica. Porque en el mundo antiguo, lo que se escribe queda fijo, congelado, y se convierte en prueba contra quien lo pronunció. ¿Y si Jesús hubiera escrito algo que el imperio pudiera usar como evidencia contra él? ¿Y si su silencio fue también una forma de protegerse? El imperio romano era experto en controlar palabras. Los decretos se grababan en piedra, los registros se archivaban, las acusaciones se fundamentaban en documentos. Un maestro itinerante perseguido por los poderosos quizás no podía darse el lujo de dejar tras de sí pergaminos que se volvieran su propia condena. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Y si lo que interpretamos como ausencia de escritura no fuera un descuido, sino un acto de rebeldía contra un sistema que usaba la palabra escrita como herramienta de poder? La historia nos recuerda algo fundamental. La palabra oral no podía ser controlada del mismo modo. Una parábola cambiaba de boca en boca, podía transformarse, adaptarse, sobrevivir. Lo escrito podía ser confiscado y destruido, lo oral era indestructible. Tal vez por eso, lo que Jesús sembró no fue tinta en papiro, sino memoria en corazones. Un mensaje vivo, imposible de atrapar en un solo texto, destinado a multiplicarse. Y sin embargo, aquí está el misterio. Décadas después de su muerte, otros escribieron en su nombre. Los evangelios aparecieron cuando la primera generación de testigos comenzó a desaparecer. Era el intento de fijar aquello que había sido transmitido de voz en voz. Pero esas escrituras no fueron de Jesús, sino de comunidades que lo reinterpretaron. Lo que llamamos hoy palabra de Cristo nunca pasó por su mano. Y esa distancia nos obliga a preguntar:
¿Qué parte de lo que leemos es Jesús y qué parte es la voz de otros que hablaron por él? Cuando pensamos en la ausencia de escritos de Jesús, solemos imaginarlo como una casualidad. Un maestro humilde, sin acceso a pergaminos caros, rodeado de discípulos que apenas sabían leer. Pero, ¿y si no fuera un accidente? ¿Y si el silencio escrito de Jesús hubiera sido una decisión consciente, parte esencial de su mensaje? Detente un momento a imaginarlo. Jesús sabía hablar con autoridad, sabía conmover multitudes. ¿Acaso alguien así no podría haber encontrado un escriba, un seguidor instruido, alguien que plasmara cada una de sus palabras? El imperio estaba lleno de escribas. Los rabinos de su época tenían discípulos que registraban sus enseñanzas. Y sin embargo, Jesús eligió no hacerlo. Aquí es donde nace la hipótesis inquietante. Quizás entendió que lo escrito congela, limita, mata la fuerza viva de la palabra, porque la letra fija, encierra, mientras que la voz respira y se transforma. Su enseñanza estaba hecha de parábolas, relatos abiertos, imágenes simbólicas que admitían múltiples interpretaciones. Una semilla que crece, una oveja perdida, un hijo pródigo. Nada de esto es rígido, todo es flexible, capaz de renacer en cada contexto. ¿Cómo poner eso en tinta sin traicionar su esencia? Jesús hablaba del reino de Dios como de un misterio que debía ser buscado, no como un manual de instrucciones. ¿No sería lógico entonces que evitara escribir para que su mensaje nunca pudiera encerrarse en un dogma fijo? El silencio escrito se convierte así en una estrategia deliberada. Deja el mensaje flotando, vivo, imposible de aprisionar en un solo libro. Eso explica quizás por qué siglos después el cristianismo pudo expandirse en tantas direcciones. Porque Jesús no dejó un texto único que limitara las interpretaciones. Pero esta posibilidad abre preguntas perturbadoras. ¿Y si el mayor acto de sabiduría de Jesús fue precisamente no escribir? ¿Y si su silencio fue su forma de decir que la verdad no cabe en pergaminos? ¿Y si lo que quería era que cada generación lo reinventara, lo redescubriera, lo narrara de nuevo? La escritura protege del olvido, pero también esclaviza a la letra. La oralidad, en cambio, muere rápido, pero en su fragilidad encuentra la fuerza de renacer una y otra vez. Tal vez Jesús confió más en el fuego vivo de la tradición oral que en la frialdad inmóvil de los textos. Además, hay un detalle aún más profundo. En la espiritualidad judía, la palabra misma es sagrada. El dabar no es simple discurso, es fuerza creadora, acción divina. Dios no escribe el mundo, lo habla. Hágase la luz, no es tinta sobre papiro, es voz que crea realidades. Podría ser que Jesús, al no escribir, estuviera imitando ese mismo gesto divino, enseñando que lo verdaderamente eterno no se graba con tinta sino con vida. Imagina el impacto. Siglos de creyentes buscando palabras de Jesús y encontrando solo ecos. Ese vacío obliga a cada uno a escuchar, interpretar, reconstruir. El silencio se convierte en un espacio sagrado que obliga a participar. Y sin embargo, el precio de esa decisión fue alto, porque al no escribir, dejó su mensaje a merced de otros. Lo que hoy conocemos como evangelios son interpretaciones, recuerdos tardíos, reconstrucciones hechas por comunidades. Jesús cayó con la pluma, y en ese silencio otros escribieron en su lugar. Pero quizás ese era el plan, porque su figura no sería la de un simple maestro cuyas frases quedaron congeladas en pergaminos olvidados, sino la de un mito vivo, siempre en movimiento, capaz de adaptarse a cualquier época. Tal vez el verdadero acto revolucionario de Jesús fue no dejar nada escrito, porque lo escrito puede ser quemado, censurado, manipulado.
Lo no escrito, en cambio, nunca muere. Se vuelve rumor eterno. Y aquí la pregunta final de esta parte: ¿fue el silencio de Jesús un descuido o el mayor de sus mensajes? El silencio escrito de Jesús abrió una herida y al mismo tiempo una puerta. Porque allí donde no hay palabras fijas, lo que queda es espacio para la interpretación. Y ese espacio fue llenado por generaciones enteras, cada una poniendo en boca de Jesús aquello que necesitaba escuchar. Los evangelios fueron escritos décadas después de su muerte, cuando los testigos oculares ya comenzaban a desaparecer. No fueron diarios personales de Jesús, sino recuerdos reconstruidos, memorias tejidas en comunidades que necesitaban preservar su fe. ¿Y qué ocurre con la memoria? Se transforma, se adapta, se acomoda al presente. Así, lo que llamamos hoy palabra de Cristo no es una voz directa, sino un coro. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, cada uno con matices distintos, con imágenes diferentes, con intereses particulares. No hay un solo evangelio, hay 4, y fuera de ellos hubo muchos más. Textos gnósticos, evangelios prohibidos, escritos olvidados que nunca entraron en el canon. No es extraño que la figura más influyente del cristianismo esté rodeada por una multiplicidad de versiones. ¿Acaso no refleja precisamente el poder de lo no escrito, de lo abierto, de lo que invita a ser reinterpretado? Jesús, al no escribir, se convirtió en un espejo. Cada época lo ha moldeado a su manera. Para unos fue un rebelde político contra el imperio, para otros un místico sanador, para otros un maestro moral, para otros más el Hijo de Dios hecho carne. ¿Y quién puede decir dónde termina el Jesús histórico y dónde comienza el Jesús construido por siglos de interpretaciones? Ese vacío ha dado origen tanto a belleza como a violencia. Belleza, porque la figura de Jesús ha inspirado arte, música, poesía, compasión, revoluciones espirituales. Violencia, porque la misma ausencia permitió justificar cruzadas, inquisiciones, guerras religiosas. El silencio se volvió fértil, pero también peligroso. Si Jesús hubiera escrito su propio evangelio, quizás tendríamos menos dudas. Pero también tendríamos menos libertad, porque lo escrito fija y lo fijo limita. Al no hacerlo, dejó un terreno abierto para que cada comunidad lo reclamara como suyo. ¿Fue debilidad o genialidad? El poder de la interpretación es inmenso, y en el caso de Jesús, ese poder fue amplificado precisamente por su silencio, porque donde no hay letra, hay mito, donde no hay registro directo, florecen las narraciones. Y esas narraciones, multiplicadas a lo largo de 2000 años, han mantenido su nombre vivo como el de pocos en la historia. Pero esta apertura también plantea un problema inquietante. ¿A quién escuchamos cuando decimos escuchar a Jesús? ¿Escuchamos al hombre que caminó por Galilea hace 20 siglos? ¿O escuchamos a los evangelistas, a los teólogos, a los predicadores, a todos los que hablaron en su nombre? Quizás nunca lo sepamos. Quizás esa es la esencia del misterio. Jesús se volvió eterno porque nunca se dejó atrapar en un solo texto. Su mensaje se volvió infinito porque nunca lo redujo a frases inmóviles. El silencio escrito de Jesús es, en última instancia, un enigma, un vacío que ha permitido que millones lo llenen con sus voces, con sus sueños, con sus miedos. Es un fuego que no pertenece a nadie, porque todos lo reclaman. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué es más auténtico, la voz original de un hombre que nunca escribió, o las miles de voces que lo han mantenido vivo durante 2 milenios? La memoria es frágil, se distorsiona, se fragmenta.
se acomoda a las necesidades del presente. Y cuando pensamos en Jesús, debemos recordar que todo lo que sabemos de Él nos llega a través de recuerdos. Recuerdos de discípulos, recuerdos de comunidades, recuerdos escritos décadas después de su muerte. Ninguna palabra de Jesús fue registrada en el instante en que fue pronunciada. Ningún pergamino guardó la frescura de su voz. Lo que tenemos son ecos, versiones, reconstrucciones. Y en ese intervalo de tiempo, entre la vida del hombre y la escritura de los evangelios, se abre un espacio inmenso para la transformación. ¿Quién puede asegurar que las parábolas que hoy leemos fueron contadas exactamente así? ¿Quién puede jurar que las frases atribuidas a Jesús no fueron moldeadas, acortadas o ampliadas por la memoria colectiva? La memoria es selectiva. Recuerda lo que sirve, olvida lo que incomoda, y las primeras comunidades cristianas no eran neutrales. Tenían problemas concretos, persecuciones, tensiones internas. Es lógico pensar que al recordar a Jesús lo hicieron a su manera, destacando lo que reforzaba su fe, ajustando lo que necesitaban escuchar. Así, Jesús se convierte en un espejo moldeado por el tiempo. El Jesús de Marcos no es idéntico al de Juan. El Jesús de Mateo difiere del de Lucas, y fuera del canon, otros evangelios muestran un Jesús aún más diverso, un sabio gnóstico, un revelador de secretos cósmicos, un místico de palabras enigmáticas. ¿Dónde quedó el Jesús histórico? Se esfumó en la neblina de la memoria. Este es el problema profundo. Al no escribir nada, Jesús quedó a merced de la memoria de otros. Y la memoria, por más sagrada que sea, siempre es humana, y por lo tanto vulnerable a errores, omisiones e interpretaciones. Imagina un mensaje transmitido de boca en boca durante 40 años antes de ser escrito. Cada narrador añade un matiz, cada oyente recuerda un detalle distinto. Lo que en un inicio era chispa, con el tiempo se convierte en hoguera o en ceniza. ¿Acaso escuchamos hoy a Jesús o escuchamos a las comunidades que lo narraron y sin embargo en esa fragilidad hay también fuerza? Porque lo que se recuerda y se reinterpreta una y otra vez sobrevive. Si Jesús hubiera escrito, tal vez sus pergaminos se habrían perdido, quemados en algún incendio, destruidos por el tiempo. Al no escribir, su palabra quedó en la memoria viva de miles, multiplicándose como un rumor imposible de silenciar. La paradoja es brutal. La ausencia de escritura amenaza con deformar el mensaje, pero al mismo tiempo lo protege de ser destruido. La memoria puede traicionar, pero también inmortalizar. Jesús vive en esa tensión, entre lo que dijo y lo que se recuerda, entre lo que fue y lo que se transformó. Su figura se eleva precisamente porque no se la puede fijar. Es líquida, maleable, infinita. Y aquí surge la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué versión de Jesús veneramos hoy? ¿El hombre de Galilea? ¿O la memoria colectiva que lo reinventó tantas veces que ya es imposible distinguirlos? El silencio de Jesús se volvió el terreno fértil donde la memoria humana construyó una de las figuras más poderosas de la historia. Pero ese mismo silencio deja abierta la duda eterna. ¿Conocemos a Jesús o conocemos solo lo que otros recordaron de él? Después de todo este recorrido, volvemos al punto inicial. Jesús nunca escribió nada. Ese silencio, que al principio parece un vacío, se revela ahora como un misterio profundo, casi como una clave escondida en el corazón de su legado. Porque si hubiera dejado un evangelio propio, un texto directo, su mensaje estaría congelado en frases fijas, incapaces de evolucionar con el tiempo. Lo estudiaríamos como quien disecciona un cadáver, con precisión, pero sin vida. En cambio, al no escribir, dejó su voz suspendida en el aire, flotando como un eco que se reinventa en cada generación. El silencio escrito de Jesús no es debilidad, es potencia.
Permitió que su figura fuera moldeada por culturas, épocas y corazones distintos. En su ausencia de letra se abrió un espacio infinito para la interpretación, para el mito, para la fe. Y sin embargo, esa misma ausencia es también una herida, porque nunca sabremos con certeza qué palabras fueron realmente suyas y cuáles fueron añadidas por otros. Nunca sabremos si la imagen que veneramos es fiel o es reflejo distorsionado. Nunca sabremos dónde termina el hombre y dónde comienza la construcción colectiva. ¿Ese es un fracaso o es parte del misterio? Imagina que Jesús hubiera escrito un evangelio. Quizás habría sido destruido por el fuego del tiempo, o confiscado por los romanos, o deformado por copistas. Tal vez, si hubiera existido, hoy estaría perdido en alguna cueva, como los manuscritos de Qumrán, esperando ser descubierto. ¿No es curioso pensar que el mensaje más poderoso sobrevivió precisamente porque nunca se fijó en tinta? Aquí hay una paradoja fascinante. La verdad de Jesús no está en lo que escribió, porque no escribió nada. Su verdad está en lo que provocó, en los relatos, en los símbolos, en los ecos que aún resuenan. Su mensaje no es una letra muerta, es un rumor vivo. Quizás ese fue su plan desde el principio, mostrar que lo divino no se encierra en pergaminos, que lo eterno no cabe en un libro, que la verdadera palabra de Dios no es letra muerta, sino vida compartida, acción, amor, gesto. El silencio de Jesús es incómodo porque nos obliga a participar, nos obliga a completar con nuestras propias palabras aquello que Él dejó en suspenso. En ese vacío, cada generación ha escrito su propio Jesús, el revolucionario, el místico, el juez, el salvador, el hombre, el mito. Y entonces llegamos a la pregunta que nunca deja de perseguirnos. ¿Escuchamos a Jesús o escuchamos solo a la humanidad hablándose a sí misma a través de Él? El misterio es que quizá ambas cosas son ciertas. Quizá en ese eco interminable se encuentre la verdad más profunda, que lo divino habla con nuestra voz, que el silencio escrito de Jesús fue el espacio para que toda la humanidad se volviera a su evangelio. Así, su ausencia de tinta se transforma en su mayor legado, un silencio que resuena, un vacío que se llena, un misterio que no deja de interpelarnos. Y hoy, después de 20 siglos, su figura sigue viva precisamente porque nunca se dejó atrapar en un solo texto. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Crees que Jesús eligió no escribir como parte de su mensaje o fue un simple accidente de la historia? Tu respuesta puede abrir un diálogo que nunca termina. Suscríbete, deja tu like y comparte este video, porque el misterio no se resuelve, se comparte.